Muy buenos días, licenciado Alfredo Cantarero. Bueno, con este video comprendo llevar a cabo el discurso que yo redacté. Y como tema se me ocurrió colocarle una realidad educativa. Y es que hoy en día en nuestro país la educación está muy por debajo como debería de ser. A comparación de los demás países, estamos realmente atrasados con la educación como debería de ser, siempre llevando el mismo método de adaptación para hacer una u otra cosa, siempre llevando la misma pedagogía. Y así como lo decía nuestro compañero, con esos números y esas tablas con respecto a la PAES y a su tema, porque la verdad sí es una realidad nacional, y quizás no solamente nacional, sino que el mundo, podría decirlo, o quizás solamente en nuestro país. Pero la verdad es que con este discurso, como ya lo dije, pretendo dar a entender mi punto de vista sobre la educación. Y comienzo como una pequeña introducción que dice: El Salvador contra la pared. Es ese muro infranqueable en donde un sistema educativo indefendible elige en torno a millones de salvadoreños, víctimas de una educación que no le permita a El Salvador competir ni tan siquiera hablar y relacionarse con el mundo. Víctimas de una escuela pública que crea ciudadanos apáticos, entrenados para obedecer en vez de actuar, educados para memorizar en vez de cuestionar, entrenados para aceptar los problemas que tiene nuestro país en vez de encontrar una solución. Y ante los problemas que tenemos, la resignación de obtener una respuesta de nuestros altos dirigentes. Nuestra constancia en mediocridad tras año nos han dado indicadores de dolor. Ya desde hace mucho tiempo la educación ha venido siendo en realidad una ineficacia para nuestro país, como ya se los había mencionado, por la misma pedagogía. Como nosotros decimos, dice lo mismo y no pasa de ello. El educador no solamente tiene que llegar y comenzar a escribir su clase y dejar las lecciones, las tareas, o sea, ¿dónde está la dinámica? ¿Dónde está el despertar mental de nosotros como jóvenes, como niños? Ese niño que solamente le dan un lápiz y un papel y unas planas, ¿dónde le despierta en realidad el verdadero interés por querer hacer algo, por querer llegar a ser alguien? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo emprenderlo? Si la educación es tan importante como todos dicen, ¿dónde está el verdadero clamor? ¿Cómo entender tantas marchas y conflictos transversales? ¿Dónde está la marcha por la verdadera educación? Que la verdad como país debemos otorgar. En El Salvador no hay una reacción suficientemente vigorosa por parte de los ciudadanos precisamente por la baja calidad del sistema educativo. Estamos tan mal educados que no sabemos lo importante que es la verdadera educación. Estamos tan indoctrinados por nuestros libros de texto, por nuestros zapatos y vaso de leche gratis, que no entendemos cuán insuficiente puede ser todo esto. Que la verdad se aprecia, sí, se puede apreciar todo ese querer humano, pero no es suficiente. No es suficiente para lo que en realidad deberían de otorgarnos aquí, en nuestra mente. Deberíamos de elaborar en realidad un reporte cargado de urgencia, una radiografía que debería de ser una sacudida y un llamado a la acción, una convocatoria para comenzar a derribar esa pared, una intromisión inteligente.
Esa intromisión debe ser atinada y concisa de lo que siempre ha sido nuestro derecho a ser educados como debe de ser, adecuadamente, y no solamente con un lápiz, un papel, un pedazo de tiza, un pizarrón. ¿Dónde está ese clamor, como dice esto? ¿Por qué no convertirnos en realidad? ¿Por qué no convertir en realidad lo que debería de ser trampolines que permitan saltar al oficio común a un nivel superior? ¿Por qué no diseñadores de software, altos empresarios a niveles internacionales, fundaciones de apoyo para el bienestar social, plataformas que impulsen y creen expectativas superiores a la triste historia que estamos manejando hoy en día? Crear un sistema competitivo en donde podamos desenvolvernos y estar a la altura de los demás. ¿Quiénes son esos demás? Los demás países. Países que están realmente desarrollados. Que en realidad saben lo que es la educación. Porque no solamente lo ven como una expectativa de lo que tienen que hacer sus políticos, claro está, sus mandatarios. Ellos en realidad lo ven como una movilidad en la cual ellos pueden crecer, superarse. Si en realidad una persona ha estudiado de esta manera, ¿por qué no puede venir un joven y hacerlo de otra forma? Quizás con otro tipo de circunstancia, de pedagogía, de métodos. ¿Por qué ellos son de una mente superior? Porque en realidad ellos están acostumbrados a criticar, a racionar. Y es cosa que nosotros no tenemos. Solamente nos dejamos ir por el qué dirán, o lo que hacen. Nos dejamos ir por eso. Porque si lo hizo el presidente, quiere decir que está bien. Claro que no. No debemos de convertirnos en ese tipo de personas. En personas que solamente decimos el sí y no damos nuestra voz. No dejamos salir lo que pensamos. No racionamos. No hay contexto en realidad. Pero en realidad, ¿qué es lo que ofrece y garantiza una educación funcional y autónoma? Te diré que ofrece la abolición de nuestro vendaje, resaltando el vuelo de nuestras decisiones y exigencias como sociedad a la que pertenecemos y debemos demandar, obteniendo recursos para la movilización de nuestro entorno, dando lugar a nuestro El Salvador como un país culto, sabiendo lo que está pasando y no dejando caer voluntades. Mientras tanto, el poder está donde el dinero corra. ¿Acaso no se han preguntado ustedes de dónde saca tanta plata el gobierno? Perdón, ¿de dónde saca tanta plata los candidatos a elecciones? Tales campañas de selección. ¿De dónde sale todo eso? La verdad es que las viejas costumbres no se extinguirán, se mantendrán siempre a flote. Mientras que la falta de proceso y métodos educativos solo los hacen a un lado. Esas promesas, esos falsos discursos, esas falsas palabras, letras. Cuando en realidad solamente necesitan estar un breve tiempo en la silla, para luego olvidarse de todo eso y llenarse sus bolsillos. La verdad es que nosotros los ponemos a ellos en ese lugar. Nosotros como ciudadanos, como sociedad, colocamos a las personas que están dirigiendo nuestro país. ¿Acaso nunca se han pensado ustedes, nunca les ha venido a la mente, qué pasaría si yo estuviera en esa silla? ¿Cambiaría algo? ¿Aportaría ideas?
o simplemente piensan estar en una situación de poder y llenarse los bolsillos como hacen estos políticos. Porque esa es la realidad que nosotros vivimos hoy en día. Y no solamente hoy en día, sino desde hace ya mucho tiempo. La verdad es que este estereotipo quiere resaltar año tras año, dejando como siempre las amarguras de una nación dolida. Seamos honestos. Ningún presidente y ningún estado, ningún mandatario, ninguno de ellos tiene el verdadero valor para cortar este hilo conductor que ha arrastrado por muchos años el mismo amanecer político. ¿Por qué la educación es exitosa en otros países? Porque en realidad existe el dinamismo, un ente muy diferente. Ahí la educación ayuda a desarrollar las facultades críticas de la mente, que son indispensables para sobrepasar en la vida, en el mundo. Ahí la educación ayuda a fomentar talentos necesarios para fomentar la creatividad, la curiosidad, el mérito, la ambición. Nutre una cultura de aprendizaje en la cual los alumnos viven con la boca abierta, con la mano alzada, preguntando y procesando ideas, proponiendo, debatiendo con sus maestros y no nada más copiando lo que escriben en el pizarrón. Ahí la educación premia el ingenio, la irreverencia, la capacidad para resolver problemas, no solo lamentándose ante ello. Eso es lo cual debemos y tenemos derecho a aspirar. A formar un El Salvador con función de sociedad, un El Salvador abierto al mundo, de ideas y bienes y servicios, a personas y masas. El Salvador es capaz de adoptar circunstancias globales, un El Salvador que promueva la participación en vez de la apatía, la crítica en vez de la aceptación, el optimismo de la voluntad por encima del pesimismo. ¿Por qué no crear un país de personas realmente educadas, capaces de pensar por sí mismas, que no necesitan a políticos, maestros o intelectuales que les digan qué es lo que tienen que hacer? Lo digo una vez más, debemos de derribar ese muro de contención que hoy nos obstaculiza la creación de un sistema educativo moderno. Muchas gracias, licenciado. Ese ha sido mi discurso. Mi nombre es Edgar Carranza Cerrato y espero que tenga una buena nota en este proyecto, en esta tarea. Y bueno, hasta aquí con él.